Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro del Eclesiastés, el Coelet. Pero como siempre nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos: Dios de bondad, danos el don del Espíritu Santo prometido, que Él venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite a entender su santa palabra, que abra nuestro entendimiento, nuestro oído, nuestro espíritu, su poder, y así seamos constructores del reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, hoy continuamos con el capítulo 4 del Coelet, este libro tan diferente y tan interesante de la Escritura. Y vamos a comenzar en el capítulo 1, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También he visto todas las tropelías que se cometen bajo el sol y el llanto de los explotados sin que nadie se compadezca de ellos. Nadie se compadece de ellos ante la violencia de sus explotadores. Después de un breve hablarnos de la esperanza en el capítulo anterior a Coelet, una vez más pierde la esperanza, se nos desinfla el hombre. Cuando consideró el problema de la injusticia humana, se sintió que había mucho motivo para estar defraudado, y nos lo va a presentar de esta forma inusual que tiene Salomón en este libro. Por eso, con esta idea, consideró que toda la violencia que se hace bajo el sol, recuérdense que estamos hablando de lo que las personas hacen, aquellas personas que no miran más allá del sol, que no miran más allá a la eternidad, que tienen una visión limitada de la tierra, como hablamos en el capítulo anterior. La Biblia nos habla de opresiones en el Antiguo Testamento, nos habla de la opresión de la gente por un rey que es opresor. Eso lo vamos a ver, lo vimos en Proverbios 28, 16, la opresión de un siervo por su amo, en Deuteronomio 24, 14, la opresión de los pobres por los ricos, eso lo vimos en Proverbios 22, 16, la opresión de los pobres por parte de la burocracia, eso lo vimos en Eclesiastés 5, 8, lo vamos a ver, opresión de los pobres por parte de otros pobres, eso lo vimos en Proverbios 28, 3, opresión del extranjero, del huérfano, de la viuda, eso lo vemos en Jeremías 7:6, en Ezequiel 22:7, en Zacarías 7:10, también lo vemos en Deuteronomio. La opresión cuando se cobran intereses elevados, eso lo vemos en Proverbios 28:3 también. La opresión del extranjero, de aquel que es en tu tierra está pasando y no tiene la capacidad de adaptarse, no tiene la capacidad de sobrevivir, como hay personas que se ensañan en esa o se basan en esa situación para explotar. Si ustedes ven, son cosas que nos rodean, como dice Coelet, no hay nada nuevo bajo el sol. Y a nosotros hoy en día todavía todas estas cosas siguen siendo totalmente presentes en la vida de nuestro mundo. Salomón pensó en la vida dolorosa y llena de lágrimas de toda persona que es oprimida por algo. En este mundo debajo del sol, donde está la vida, es todo lo que hay. Para él, en esa vista pesimista y materialista, atea, pudiéramos decir, de un mundo sin Dios y sin vida eterna. Eso es lo que pasa cuando las personas, hombres y mujeres, no piensan que tienen que rendir cuenta de su vida en la vida para pasar a la vida eterna.
cuando piensan que todo se queda bajo el sol. Las lágrimas de los oprimidos son amargas y no tienen quien las consuele. Vamos a ver el versículo 2 y 3 y dice: considero más dichosos a los difuntos, ya que han muerto, que a los que aún están vivos, y aún más que a ambos al todavía no nacido, que no ha visto la vileza que se hace bajo el sol. Tremendas palabras, unas palabras bien duras del Coelet. Vuelvo a repetir para que vean que no todo uno puede decir está en la Biblia, porque esto está en la Biblia pero no es realidad, porque este hombre nos está presentando la visión de un ateo. Pero ahora, si yo soy fundamentalista, yo puedo tomar estos versículos y decir que es mejor no nacer o es mejor morirse porque que la Biblia prueba el aborto y prueba la eutanasia. Una persona que mal usa la escritura y no sabe de qué se trata puede mal utilizar. O sea que te pones de prueba un versículo bíblico, tú tienes que tener mucho cuidado porque tienes que saber a qué específicamente se está refiriendo, a quiénes y en qué circunstancias y qué quiere decir. Porque si no es un arma de doble filo. Este versículo es un arma de doble filo en base de una persona que no conozca la Biblia. Se puede justificar atrocidades con esto. Por eso que se dice que un texto fuera de contexto es un pretexto para inventarte un evangelio o una doctrina. Aquí la idea de que tanto los opresores como sus víctimas no van a encontrar justicia en la eternidad, porque no tiene concepto de eternidad, ni tiene concepto de la justicia de Dios. Es tan amarga para esta persona que pensó que era mejor morirse. Si ve que hay injusticia por todos lados, si esta injusticia no tiene un juez superior que la juzgue, premie o castigue, pues entonces el mundo es una basura, que es la visión de una persona que no tiene fe. Salomón solo podía alabar a los muertos de esta manera porque todavía en este momento que estamos leyendo este libro, recuérdense que no estaba la certeza de la vida eterna también como la tenemos ahora. Ya en el Israel de Cristo sí había certeza de la vida eterna, aunque había una rama, los saduceos, que la negaban. En Israel hoy hay certeza de la inmensa mayoría de los creyentes judíos en la vida eterna, pero todavía quedan vestigios en Israel del pensamiento saduceo, y hay judíos que piensan que todo se acaba en este mundo, que hay Dios, pero que no hay vida eterna. Esa gente se tiene que sentir totalmente defraudado, como le pasó al Coelet hace 3000 años, y que lo estamos ahora pues estudiando. La revelación fue progresiva, y la gran revelación de Jesús es cuando nos dice: vine a traerles vidas y vida en abundancia. ¿Cómo va a haber vida en abundancia si vives 50, 60 años, te mueres y te duermes por millones? No, eso no es vida en abundancia. O cuando les revela el Señor en la muerte de Lázaro y se lo dice a María, que cree en mí, aunque muera vivirá. Esa es la gran revelación de Jesús, la certeza de la vida eterna que nos fue robada en el paraíso y que Él nos restituya, nos va a restituir cuando habla con María y nos restituyó ya en el Calvario. Esa es la buena noticia. Salomón todavía tenía intuición, pero el Señor se fue revelando poco a poco, progresivamente. Por eso no se puede buscar doctrina en el Antiguo Testamento, porque hay revelación progresiva. La totalidad de la revelación es Cristo y el Espíritu Santo, que nos hace entender lo que dijo Cristo. Todo el Antiguo Testamento es una sucesión de crecimiento, de revelación. Por eso cada generación que se acercaba más al Mesías tenía más revelación de Dios que la generación anterior. Y repito, por eso es un disparate ir a buscar
doctrina en el Antiguo Testamento. Espero que quede claro. No hay nada más triste en todo el libro que esta visión tan pesimista de los versículos 2 y 3. Los que no nacen y los muertos se salvan de vivir tanta angustia. Y la gran desesperanza de Coelet por la injusticia, de la opresión en el mundo, era una premisa de la vida de aquel que no conoce a Dios, aquel que no recibe la revelación de Jesús. Vamos a ver el versículo 4 y 6, y dice así: también he visto todos los trabajos, y que el provecho de lo que se hace suscita las envidias del prójimo. También esto es vanidad y empeño vano. El necio se cruza de brazos y se recome en su interior. Más vale un puñado con reposo que 2 puñados con trabajo y empeño vano. ¡Wow! El Coelet pensó en aquellos que obtienen éxitos a través del trabajo, de que hacen las cosas bien. Y que, o sea, que si tú no logras éxito en esta vista pesimista del ateo y del Coelet sin esperanza de vida eterna, pues te oprimen. Pero si te va bien, te envidian. Bueno, no hay ganancia para el ateo. No hay ganancia para el ateo. A veces que no disfruta ni siquiera las cosas que tiene en esta vida. Dice que como necios se cruzan de manos y no hacen nada. O sea, se quedan ahí vegetando sin tener una motivación, porque a donde quiera que mira vuelve a repetir y resuena la frase del principio: todo es vanidad, todo pasa, ¿para qué te vas a esforzar? Eso es lo que nos quiere. Esto es una expresión en realidad de aquel que se destruye a sí mismo. Más o menos hay un pensamiento semejante a ese en el Salmo 27, 2. Y el predicador reflexiona sobre el valor de estar contento, del contentamiento. Dice, es mejor tener menos y estar contento y descansando que tener más y estar constantemente buscando más éxitos. Salomón entrelazó algunos fascinantes temas aquí. Entrelazó el trabajo duro y el éxito son buenos, pero no deben de envidiarse. La pereza es mala y destructiva. Sin embargo, incluso, según lo que nos dice aquí, el que tiene las manos llenas debe aprender a estar contento con lo que tiene. Este libro es un poco difícil de entender en el sentido que tiene que verlo desde la perspectiva que está hablando no un hombre de fe, sino un hombre que está desanimado, que no encuentra respuesta a las preguntas que hay en el mundo. Si no tienes, te va mal, y si tienes demasiado, te envidian y te quieren hacer el mal. O sea que siempre el mal está presente. Vamos a ver versículos del 7 al 8 y dice así: otra vanidad más he visto bajo el sol. Fíjense, bajo el sol. Uno que está solo y no tiene a nadie, ni hijos, ni hermanos, y pese a todo trabaja sin fin y no se da por satisfecho con sus riquezas. ¿Para quién trabaja y priva a su corazón de bienestar? También esto es vanidad y mal negocio. Más valen 2 que 1, pues lograrán más rendimiento en su trabajo. Si uno cae, su compañero lo levanta, pero hay del que está solo y se cae. No tiene a nadie que lo levante.
Salomón pensó en un hombre solo, en un hombre sin familia, en un hombre sin amigos cercanos. El hombre en el pensamiento de Salomón trabaja duro y quiere ganar más. El predicador, el Coelet, pensó que en esta vida no examinada de trabajos duros y éxitos, sin familia ni amigos para compartirlo todo, es vanidad y trabajo duro. El Coelet estaba completamente en lo cierto bajo una perspectiva debajo del sol. Bajo esa premisa de un ateo, no existe tal cosa como un logro eterno. Y uno ni siquiera tiene la satisfacción potencial de pasar tu logro a otro, porque estás totalmente solo. Está viendo la vida desde el punto de vista de alguien totalmente abandonado, una persona que está tan melancólico que piensa, ¿para qué estoy trabajando si no tengo a quién lograrlo? Y peor, no tengo ni siquiera quien me levante, que eso es lo más terrible cuando me caigo y estoy solo. Pero eso dice que mejor son dos que uno. Vimos, Salomón pensó como incluso en un mundo debajo del sol, del ateo, vivir solo empeoraba la vida. Continúa desarrollando esta misma idea, señalando que mejores son dos que uno. Y va a comenzar ahora a exponer las razones por las que esto es cierto. Nos dice, habiendo mirado la pobreza del solitario, que a cualquiera que sea su éxito exterior, ahora está mirando, y esa es la clave, que el solitario es pobre, porque no tiene con quién compartir lo que tiene. Entonces se crea una pobreza íntima, espiritual, de soledad. Ni nada, como dijo la Madre Teresa, que pobres son los ricos, solo tienen dinero. Eso es un poco, pues, comparando en esta situación moderna. En una buena sociedad, Dios puede lograr más que cada uno, evidentemente. Tú y Dios pueden conseguir más que tú solo. Cuando dos trabajan y viven juntos, pueden ayudarse mutuamente en tiempos difíciles. El predicador entendía que todo el mundo necesita ayuda y es una bendición tanto dar como recibir ayuda. Y ahora va a seguir diciendo, si uno cae, su compañero lo levanta, pero hay de que está solo y se cae, no tiene a nadie que lo levante. Además, si dos duermen juntos se dan calor, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Si alguien puede a uno entre los dos, le resisten. Una soga de 3 cabos es difícil de romper. Más vale joven, pobre y sabio que rey viejo y necio, que no se deja aconsejar. Aunque saliera de la cárcel para reinar y naciera pobre en su reino, he visto que todos los vivientes que se mueven bajo el sol se ponen de parte del joven sucesor. Es innumerable todo el pueblo que él dirige, pero los que vienen detrás no estarán contentos con él. También esto es vanidad y esfuerzo vano. Y termina el capítulo en el versículo 17. Mide tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. La obediencia es preferible al sacrificio. Que no se dan cuenta los necios de lo que hacen mal. Así termina este capítulo 4. Nos habla, sigue hablando de la soledad, como dice que cuando dos trabajan, pues se pueden dar consuelo unos a otros, que inclusive cuando se trabaja con otra persona que comparte lo que tú tienes, hay una gran consolación tanto en las cosas buenas como en las cosas malas.
cuando dos trabajan y viven juntos pueden brindar protección el uno al otro. Pero usa, como usando una palabra moderna, no vamos a usar la que se usaba antiguamente porque no, en este idioma judío no se entiende, se cuidan la espalda unos a otros. Es lo que quiere decir el Coelet. Esto, por supuesto que esto puede ser en un negocio, puede ser en la familia, puede ser en el matrimonio, puede ser también entre Dios y yo, Dios y mi compañero, en el negocio, en el trabajo. Pero para el ateo, que no tiene amistad, que no tiene familia, que no tiene compañía, ¿quién es su compañero, su compañera? La nada, el vacío absoluto. O sea que ahí empieza en su vida lo que espera en la vida futura, vacío y absolutamente nada. Esto es lo que nos dicen, estos 4 versículos nos muestran también el valor de las relaciones humanas, la bendición de trabajar y vivir en conjunto. Saca, por ejemplo, productividad tiene mejor paga en el trabajo, tiene ayuda en la necesidad, tiene comodidad en la vida, tiene seguridad y protección. Esto nos dice en estas cuatro puntos que nos pone. Y nos habla esta frase de cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto, que parece un poco extraña. El predicador da una línea final fascinante a esta sección que habla de la bondad y del compañerismo. Podríamos haber expresado de alabar una cuerda doble, sin embargo hablo de una cuerda triple, un cordón que está trenzado y compuesto por 3 cuerdas, es muy difícil de romper. Aquí ya se puede entender que ese tercer cordón puede ser Dios mismo, yo, una compañía y Dios. Cuando estamos hablando sobre el trabajo, sobre el hacer en la vida, es una relación que no se puede romper muy fácil. La fuerza del triple cordón era proverbial en el mundo antiguo. Ellos continuamente hablaban del triple cordón como algo que era irrompible, es lo que querían ellos decir. Y por último termina el Coelet haciendo una observación, que es mejor ser pobre y sabio y además joven que ser viejo, necio y tener una gran riqueza y un gran estatus. Es un contraste, o sea, queriendo decir que hay viejos que porque tienen un gran estatus o riqueza se cree que lo pueden todo, pero hay algo que no se compra con estatus ni con riqueza, que es juventud. Mientras Salomón pensaba en este joven que puede lograr mucho y se hizo famoso, también entiende que la fama es de corta duración, porque ese joven va a llegar a viejo. O sea que tengo un llamado a la gente joven a pensar no solo en lo que tiene en ese momento, sino que va a llegar un momento que la gente lo va a ver como él está viendo a los viejos. Y que también tiene que pensar en la vida eterna, porque la vida bajo el sol pasa más rápido de lo que nadie se puede imaginar. Todo esto con la premisa debajo del sol, con esta premisa de no mirar más arriba del sol, no mirar a la eternidad. Le trae esta premisa al predicador. Eso también es vanidad. O sea, ha alcanzado lo principal, el pináculo de la gloria humana. ¿Solo para qué? Para quedarse varado allí bajo el sol. No llegar más arriba, que es donde está el sol, que es Cristo, que es el Dios que se nos revela y nos da una perspectiva nueva. Todo esto es un llamado a ti y a mí, a no ser personas que vivimos bajo el sol, que tenemos que mirar más allá a la eternidad para que lo de acá tome sentido. Sin la eternidad la vida es un total desatino de arriba a abajo. Como iba a decir otro día, es una locura que una alfombra que yo tenga aquí en mi casa, si se cuida, pueda durar más que yo. La alfombra que es un tejido, eso sería una locura bajo el sol, si no se mira. A veces yo me animo y escribo un Coelet yo moderno. Bueno, con esto llegamos al final.
Te recuerdo que seguimos con nuestra peregrinación a Turquía, a las iglesias del Apocalipsis y a la isla de Patmos, donde Juan tuvo la revelación. También vamos a hacer turismo en Estambul y muchas partes de Turquía, que ya he estado muchas veces y son lugares preciosos. Turquía está en total calma. Si tú quieres más información sobre esto, puedes entrar a peregrinacionessiloe.com. Peregrinaciones Siloe, con 2 S en el medio.com, y ahí buscas el viaje a Turquía. Si bajas la página, vas a tener unos iconos, ahí está precio, itinerario. Si tienes dudas, escríbeme ahí mismo y yo soy quien contesto las preguntas que ustedes hacen en esta página sobre las peregrinaciones. Solamente te recuerdo, como siempre, que te mantengas en la roca. Aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.